ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. Cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una emisión más de Cóncavo y con Sexo. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este espacio dedicado, pues ya saben, al amor, al autodescubrimiento, a la pareja, al erotismo, tantos aspectos tan personales, tan unidos a lo que somos y a veces tan desconocidos. Y de aquí lo que nos gusta es poner las cosas sobre la mesa para comprendernos mejor, ya sea que nos vean a través de Mexiquense Televisión, que nos escuchen a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, a través de nuestra plataforma, nuestra página web del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, o que estén viendo pues este programa ya grabado en el YouTube también de nuestro Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Les damos la bienvenida. Yo soy Ingrid Madrigal y el tema del día de hoy, la verdad es que creo que es un tema bien bonito y bien profundo como para reflexionar, que pues nuestra invitada lo tituló como Más allá del rosa y el azul, un viaje a la identidad. Y está con nosotros Elizabeth Ramírez Medina, ya la conocen, ella es nuestra sexóloga de cabecera, también es maestra en sexualidad educativa, es médica, terapeuta sexual, conferencista, tallerista, académica, harto currículum, pero sobre todo es nuestra sexóloga de cabecera aquí en Cóncavo y con Sexo. Eli, bienvenidísima siempre. Súper emocionadísima. Agradezco mucho la invitación. La verdad que es un deleite platicar contigo. Ay, gracias. Nos sobran temas para platicar y este es uno de los más importantes. Claro, fíjate que preparando este tema me quedé mucho pensando en cómo los seres humanos de pronto reducimos como al mínimo las cosas como para entenderlas, o sea, tendemos a categorizar, tendemos a minimizar para poder entender. Pero en este tema de la identidad, de pronto sí nos ha costado mucho salirnos de estas dos, digamos, canastitas del rosa y el azul, ¿no? El niño, la niña, como esta idea preconcebida y además única, ¿no? De la dualidad de la identidad. Sí, hay una situación bien importante que lleva a esa etiqueta, ¿no? Rosa o azul, azul o rosa. Y tiene que ver con la educación que todas o todos recibimos desde que somos pequeños. Nos educan en algo que se llama la heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Que lo que se vale solamente es ser heterosexual, es ser niño, niña, mujer u hombre. Y entonces vas por la vida educando solamente de esta forma. ¿Qué sucede cuando alguien se sale de ese estereotipo, de esa heteronorma? Todo lo que se sale es etiquetado. Y entonces empezamos, no, si es niña, debería de ser, vestir, caminar, gesticular, moverse de esta forma. Es entonces rarita y empiezan las etiquetas. Es rarita, seguramente ha de ser, con palabras muy ofensivas, una marimacha. Si es un niño el que se sale de esa heteronorma, ay, pobrecito, seguramente ha de ser gay, ha de ser joto y todo el tipo de palabras que son ofensivas, que etiquetan, que estereotipan a la infancia en este caso, Claro. ¿no? Y ya no estamos hablando, en estos ejemplos que tú pones, ni siquiera estamos hablando de alguien de la comunidad LGBT, estamos hablando de alguien que se sale de la norma. O sea, por ejemplo, Exacto. una niña que quiere jugar fútbol o ser boxeadora, un niño que quiere ser bailarín de ballet o alguien que le gusta cierta moda, por ejemplo, ¿no? Que le gusta la moda. Aquí no estamos hablando de una preferencia sexual o una orientación sexual. Pero aún así nos cuesta un montón de trabajo. Ay, Sí, qué raro ese totalmente. niño de rosa, oye, qué raro. ¿Cómo sus papás permiten eso? Ajá, o Y de pelo entonces largo, ¿no? se confunden los términos. Y creo que valdría la pena puntualizar 4 conceptos importantes. Ok, Es el sexo biológico, sí. va a ser el género,
la identidad de género Ujú. y la orientación erótico-afectiva, o también llamada orientación sexual, lo Ujú. que antes se conocía como preferencia sexual. Así es. Y entonces vamos a encontrar que cuando nacemos, nosotros no escogemos ser niñas o ser niños. Nacemos con las características genéticas que nos haya tocado que tuviéramos, que ya las tenemos determinadas, y nos asignan un sexo. Pero el sexo biológico no solamente se refiere a que si alguien nace con una vulva, tiene que ser niña, si nace con un pene, tiene que ser niño. ¿Qué sucede cuando nace un bebé que puede tener características tanto de un sexo como del otro? Podemos encontrar, por ejemplo, internamente un testículo y un ovario. Externamente algo que se parece a un pene, pero está muy grande para ser pene o muy chiquito para ser clítoris o viceversa. O una vulva que se puede confundir con un escroto. Y entonces, a todo eso que queda entre los dos sexos de la heteronorma, lo vamos a llamar intersexualidad. Ok, sí, sí. Las personas que nacen con un sexo biológico diferente al esperado, Ujú. ¿sí? Son exactamente las personas que van a tener los mismos derechos, las mismas circunstancias de ser felices. Claro. Y entonces desde ahí empezamos con el primer problema. ¿Qué sucedía en antaño, hace más de 10 años, cuando nacía una persona con estas características? Entonces entraban en combinación las médicas o los médicos con los papás y decían, ¿sabes qué? Tu hijo como que tiene más características de niña, por mencionar un ejemplo. Entonces lo vamos o la vamos a operar. Y entonces decidían una operación. ¿Y qué pasaba cuando esa infancia crecía? Pues, ¿qué pasa cuando se identificaba con un sexo diferente al biológico? Empezaba a entrar en conflictos. Afortunadamente, ahora hay leyes que protegen a las infancias intersexuales y es un delito que tanto médicos como también padres o madres decidan sobre la corporalidad de una infancia que todavía no tiene esa situación de decir yo quiero ser de tal o cual forma. Entonces, por esa parte creo que ya tienen una protección. Ya no se puede hacer como más hace de 10 años. Claro. Esa sería una. Claro, te iba nada más a preguntar, cuando hablamos de intersexualidad, ¿de cuánto porcentaje de la población estamos hablando? Porque de pronto se piensa que es un caso en 10 millones, pero a veces es más común, nada más que son temas que no se hablan, Claro. que no la gente no acude al médico si es que no tuviera alguna situación, o incluso los padres que se dan cuenta guardan silencio, pues por la pena, por esta situación de conflicto interno que da ante estas Claro. cosas que consideramos poco comunes o rarezas, ¿no? Sí, y estamos hablando que de una población de 100 infancias podemos encontrar 20, 30 infancias con intersexualidad. Sí. Okay, Entonces, entre el 20% entre el más o menos. 20 y el 30%. Okay. Ahora, obviamente esto lo vamos a ver con mayor frecuencia en hospitales pediátricos, en la especialidad de genética. Es un poco más raro que encontremos esto en una consulta común y corriente. Claro. Sin embargo, no puede ser la excepción a la regla. Y creo que las médicas y los médicos deben estar bien preparados para evitar las etiquetas. O decir, no, pues vamos a operarlo, tomar determinaciones de una corporalidad que, repito, no es ni del médico ni de los padres de familia. Entonces, eso sería lo primero. En las ciencias sociales, el término sexo se refiere a las categorías biológicas de hombres y mujeres. El sexo de una persona se determina mediante un examen de las características biológicas y anatómicas, que incluyen genitales visibles, órganos sexuales internos, características sexuales secundarias, cromosomas, capacidades reproductivas y actividades de las hormonas de crecimiento, particularmente la testosterona y el estrógeno.
El término género fue desarrollado por científicos sociales para referirse a roles culturales basados en categorías biológicas. Los roles culturales del género asignan ciertos comportamientos, relaciones, responsabilidades y derechos de manera diferente, como elementos de la cultura. Las categorías de género son aprendidas más que heredadas o innatas, haciendo de la infancia un momento importante para la inculturación de género. A diferencia de la universalidad de las categorías de sexo, el contenido específico de las categorías de género es altamente variable entre culturas y sujeto a cambios con el paso del tiempo. El sexo biológico no solamente son los genitales, es una vulva o un pene, también es el sexo génico, los genes. Los niños nacen con un gen que se llama SRY y las niñas no lo tenemos, por supuesto. Es el sexo de los órganos sexuales pélvicos internos, que tengan útero, que tengan ovarios o que tengan, por ejemplo, conductos deferentes, vesículas seminales, eso es lo interno. Pero también hay un sexo de órganos sexuales pélvicos externos, que decíamos la vulva o el pene, o la combinación de ambas características. Está el sexo también hormonal. Pueden tener niñas hormonas masculinas o los niños hormonas femeninas, que ya es una situación también de sexo hormonal. Sí. Recientemente, bueno, tuvimos, por ejemplo, alguna boxeadora que decían que tenía niveles altos de testosterona. Exactamente, Y ahí entonces está. decían que era una situación inequitativa porque rebasaba. Sin embargo, físicamente, biológicamente era al 100% mujer. Exacto. Ahí está un caso que nos puede Un caso muy específico y ejemplificar conocido. muy Ajá. comúnmente. O como la Miss Universo, Miss España, ¿no? Ujú. También fue otro caso. Y así como ese hay muchos más. También está el sexo gonadal, que quiere decir la presencia de testículos o la presencia de ovarios, o de caracteres sexuales secundarios, las características típicamente femeninas o típicamente masculinas, que podemos encontrar una combinación de ambas. Cuando tú dices, es que no sé si es un hombre o es una mujer, porque entra al mismo tiempo en las dos características. Entonces, de esas 8 dimensiones que hablan de la formación del sexo biológico, las y los médicos solamente están tomando una, que es el de las características externas, y no están tomando en cuenta las demás. Por eso es importante conocer que son 8 dimensiones para ser hombres, mujeres o personas con intersexualidad. Qué interesante, ¿no? Porque no se puede decidir o definir a alguien solo por cómo se ve, ¿no? Exacto. O por lo que alcanzo a ver por encimita, porque bueno, pues no todos andamos ahí investigando, ¿no? Sí, de los demás. Pero ese es precisamente, pues, la magia de descubrirse a sí mismo, ¿no? Exacto. Esa sería una. Después tenemos lo que sería el género. El género es algo que aprendemos, que es un constructo social, porque sobre todo más en el tiempo de nuestras bisabuelas, tatarabuelas, las enseñaban y las encasillaban. A ver, las niñas, decían, las niñas bonitas se deben de sentar con las piernas cerradas. No te sientes así como los hombres. O los niños, no camines de esta manera porque así caminan las niñas. O el último que llegue, vieja. Ese tipo de cuestiones que eran como muy definitivas para esa heteronorma tan rígida. Ajá. Afortunadamente esto ha ido evolucionando y hoy vemos que ya no es, por ejemplo, también el comportamiento, el rol típico que se esperaba de una mujer o de un hombre, ¿no? Tú lo que decías hace rato, para los hombres era el fútbol, era el box, eran las cuestiones rudas. Y para las niñas la parte de debes de ser tierna, sensible, las mujeres deben ser débiles, deben ser sumisas, todo ese tipo de rollos que hoy afortunadamente están por poco a poco desapareciendo, desterrando, y que ya no identifican a un hombre, a una mujer. Hoy hablamos incluso dentro de aspectos de la educación que hay juegos
solamente, y tú eliges el que te agrade. Claro. Hay profesiones y tú eliges la que te agrade. Claro, ya hay pilotos, mujeres pilotos, ya hay, por ejemplo, antes tener una Ujú. mujer médico, una médica, de hecho hasta se oía raro decir médica, Sí, ¿no? sí. Tenemos presidenta, Presidenta. tenemos astrónomas, tenemos ya de todo, ¿no? Afortunadamente, básicamente astronautas, de todo. Eso está padrísimo. Y creo que esa apertura también da opción no solamente al tema de las mujeres que abrieron esa brecha, sino Ujú. también a las nuevas masculinidades, ¿no? Exactamente, que es un tema súper importante que Así debe es. estar ya, de hecho, y está en muchos programas educativos de sexualidad, en muchos niveles educativos, ¿no? Porque ya es una manera de reinventarse, Sí. de romper esos estereotipos que de alguna manera estaban coartando la potencialidad que podía tener una mujer, un hombre o una persona que ni se identificaba como uno o como el Claro, otro. Claro, Y entonces son dos conceptos diferentes. claro. La sexualidad se ha ido construyendo a lo largo de la historia bajo una lógica binaria y con controles políticos, religiosos e ideológicos. Pero es muy diversa y va más allá de establecer dos configuraciones sexuales puntuales como hombres y mujeres. En el mundo es necesario respetar y aceptar a las personas que no son heterosexuales, así como un cambio cultural para evitar actos que los dañen emocional y físicamente y vulneren sus derechos. El género alude al sentimiento profundo que se experimenta internamente en cada persona, el cual puede o no corresponder al sexo que se le fue asignado al nacer o al género que la sociedad le atribuye. Ahora iríamos con el tercero, que es, si no me equivoco de mis notas, la orientación sexual. Antes, preferencia Sexual. ¿Por qué no preferencia sexual? Porque no prefiero yo esta o aquella orientación, no la elijo. Nazco con esa orientación erótico-afectiva. Sí. Y entonces hablábamos de que, bueno, la heteronorma te decía, solamente te deben de gustar a ti mujeres los hombres y a los hombres las mujeres. Hoy vemos que eso ya no. Hay personas que tienen una orientación erótico-afectiva, es decir, que tienen la capacidad de amar o de erotizarse o excitarse con alguien de su propio sexo. Claro. Y entonces hablamos de la orientación homosexual. Claro. Aquí importantísimo, ya dijiste eso, es innata, ¿no? Sí. Porque luego siguen, todavía tú ves en la consulta, en tu relación con tus alumnos, padres de los alumnos, que todavía se cree que eso se pega o que se aprende o que es una moda. ¿Todavía? Ah, sí, todavía. Ajá. Cuando van, por ejemplo, a terapia, y es por un tema de identidad, que ahorita vamos a hablar de la identidad o de la orientación, venimos con usted porque nuestro hijo o nuestra hija nos acaba de decir que es bisexual o que es una niña y dice que se siente niño, ¿sí? Ajá. Y yo, la primera pregunta que yo les digo, ¿y qué esperan de la consulta o qué esperan de la terapia sexual? Que no lo cambie. Porque seguramente esta niña, como tiene una compañerito, es una modita. Ajá. O está muy chiquita y todavía no ha encontrado su verdadera identidad. Está confundido. Está confundida. Esto es bien común. Le digo, está en el lugar equivocado. Porque nosotros no somos, o no dice hay taller de reparación, taller de cambio, por si no te gusta algo te lo cambio yo como terapeuta sexual. No. El objetivo de nosotros, los que nos dedicamos a la terapia sexual, es ayudarles a las personas primero a que se asuman como son. O sea, su identidad. Su identidad o su orientación según el motivo de la consulta. Posteriormente es hablarles a los papás de la importancia de seguir amando a sus hijos y que vean lo importante es que sean felices. No es que yo tenga condiciones para poderte amar. Si eres así o asado, te voy a amar, pero si no tienes estas características, no te puedo amar, te tengo que cambiar. No, es aceptar a nuestras hijas, a nuestros hijos o a nuestros hijes, cuando Claro. hablamos de lo no binario, tal cual son. Y el objetivo es su felicidad. Claro. Sí, De sí, acuerdo que es un proceso Claro. para ellos,
pero para eso estamos nosotros. Para todos, ¿no? Porque el Para chico todos. o chica se está descubriendo, ¿no? Ujú. Sí puede ser que haya algunas dudas y así, porque a veces las dudas vienen del miedo de ser señalado, ¿no? Sí, Eso totalmente. también es algo importante que entender. Si lo ven desorientado, no necesariamente es porque no esté seguro de lo que siente, sino que a lo mejor está inseguro de lo que va a enfrentar, ¿no? Sí. Y entonces estamos hablando de la orientación sexual, de esto que no se elige y qué es lo que me gusta. Y muy importante, la identidad. Sí, bueno, y antes es, por ejemplo, mencionar rápidamente, bueno, Sí. la heterosexual, la bisexual, pero la bisexualidad también tiene como varias gamas, no hay Así una es. sola variante de bisexualidad. Puede ser también la pansexualidad, personas que aman simple y sencillamente a la persona, no les interesa el sexo o género que tenga esa persona, aman. Yo digo, de todas las orientaciones que hay, son los más open mind, los más abiertos, porque aman a la persona por lo que es, no por quién es, ¿sí? Y entonces, esa es la pansexualidad. Pero también, por ejemplo, hay personas que simple y sencillamente no les interesa, no les atrae nadie. ¿Sí? Pueden querer a alguien, pero no les atrae eróticamente. Y hablamos también de la asexualidad. Claro. Entonces, nos damos cuenta que no solamente es el azul o el rosa, hay una diversidad también de orientaciones erótico-afectivas. Y viene ahora sí la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me siento yo? Solamente yo lo puedo percibir. Y entonces es cuando, por ejemplo, podemos hablar de una mujer que se percibe como hombre, o de un hombre que se percibe como una mujer, o una persona que se percibe al mismo tiempo como hombre y mujer, o parcialmente se percibe como mujer o como hombre, o que un tiempo de su vida puede sentirse como una mujer y otro tiempo de su vida como hombre. Sí, suena raro, Muy raro. pero te voy a decir, yo creo que todos en algún momento de la vida tenemos más de, o sea, como cierta inclinación a ciertas cosas. Sí. Y a lo largo de nuestra vida vamos cambiando. Entonces, de pronto lo sentimos muy lejos. No, yo siempre me he sentido como mujer, ¿no? O sea, Ujú. sí, pero a lo mejor de pronto tenías cosas que te hacían sentir de otra manera, ¿no? No eras la tierna, dulce, o sea, mujeres hay de muchas gamas, ¿no? Y hombres hay de muchas gamas. Y Ujú. entonces también hay de esta comunidad LGBT de muchas gamas. Eso Por se me hace ejemplo, importante. una mujer que se percibe como hombre Ujú. es transexual y lo que va a buscar a lo largo de su vida es transitar hacia esa identidad con la cual se siente Cómoda. cómoda. Y entonces no todas las personas que tienen una vulva van a tener una identidad de mujer. Hay personas que nacen con una vulva y su identidad es de hombre, Claro. o viceversa. Y entonces hablamos de la transexualidad. Una característica que nos va a ayudar a entender es que generalmente van a buscar transicionar. Y algunas personas quieren reasignar su sexo biológico para que tengan esa coincidencia entre su identidad con su sexo biológico. Ay, Eli, el tiempo se nos está acabando, como que deberíamos de hacer la parte 2 y la parte 3, pero creo que con eso nos abres mucho el panorama de que no es azul o rosa. Y creo que me quedaría con esa frase que dijiste, a la gente hay que quererla como es. ¿Cómo es? Sin etiquetar, Sí. sin estar excluyendo, sino simple y sencillamente te amo. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar los que quieran más información sobre esto, orientación o que quieran entenderse a lo mejor en esta búsqueda de sí mismos? Mi teléfono para WhatsApp es el 7222 40 43 47. Sí, tómenlo ahí bien porque por eso es nuestra sexóloga de cabecera. Eli, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ingrid. Gracias a Muchas ti. gracias. Y antes de irnos, queremos agradecer a Loyalty Boutique por el vestuario de esta emisión. Les agradecemos mucho. Los pueden encontrar en Instagram como Loyalty by Ivonne y en Facebook como Loyalty Boutique Ivonne Valenzuela. Muchísimas gracias que nos han acompañado esta media hora. Espero que se les haya hecho tan interesante como a mí esta plática. Y a nombre de todo el equipo, los invitamos a que nos acompañen aquí mismo la próxima semana. Hasta entonces.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.